¿Sabías que hay personas que están usando la inteligencia artificial para hacer en 2 horas lo que a otros les toma un día entero de trabajo? No estoy exagerando. Y no se trata de usar ChatGPT para escribir un email. Eso ya lo sabe todo el mundo. Te estoy hablando de trucos reales específicos que casi nadie explica bien porque o no los conocen o los guardan para ellos mismos. Hoy te voy a mostrar 5 de esos trucos. Trucos que uso yo, que usan profesionales que trabajan con IA todos los días, y que van a cambiar completamente la forma en la que ves tu trabajo, tus estudios o tu negocio. Y quédate hasta el final, porque te voy a dejar un desafío de 7 días para que apliques todo esto y veas resultados reales, no teoría. Vamos a entrar en materia ya mismo. Si es la primera vez que llegas a este canal, aquí hablamos de productividad real, herramientas digitales y de cómo la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, puede ayudarte a recuperar tu tiempo. Porque seamos honestos, el problema de casi todos nosotros no es la falta de ganas, es la falta de horas en el día. Y aquí viene algo importante que quiero que entiendas antes de seguir. La IA no te va a quitar el trabajo, pero la persona que sepa usarla bien, sí le va a quitar el trabajo a la que no sepa usarla. Esa es la realidad de los próximos años, y cuanto antes lo aceptes, antes vas a empezar a sacarle ventaja. Llevo meses probando distintas herramientas, cometiendo errores, perdiendo tiempo con trucos que no funcionaban, y quedándome con los que sí. Y lo que te voy a compartir hoy no es una lista genérica de usa IA para esto y para lo otro. Es algo mucho más concreto. Procesos paso a paso que puedes aplicar hoy mismo, sin necesidad de ser un experto en tecnología. Así que ten papel y lápiz, o abre las notas de tu teléfono, porque esto se pone bueno. El primer truco es algo que muy poca gente hace, y es una de las razones por las que la mayoría de las personas obtienen respuestas mediocres de la IA. El problema es este. La mayoría de la gente le pide cosas a la IA como si fuera un buscador de Google. Escriben una frase corta, esperan una respuesta mágica y cuando no les convence, se frustran y dicen esto no sirve. Pero aquí está el secreto. La inteligencia artificial no adivina lo que necesitas. Ella responde exactamente en función de lo que le das. Así que si le das poco contexto, vas a recibir una respuesta genérica. Y si le das mucho contexto, vas a recibir algo que parece hecho a tu medida. A esto lo llamo el clon de contexto, y funciona así. Paso 1. Antes de pedirle algo a la IA, tómate 30 segundos para escribir quién eres, cuál es tu situación y qué quieres lograr. Por ejemplo, en lugar de escribir hazme un plan de estudio, escribe algo como soy estudiante de administración, trabajo medio tiempo, tengo 3 horas libres al día entre semana y necesito prepararme para un examen de contabilidad en 2 semanas. Mi nivel actual es básico y me cuesta entender los estados financieros. Paso 2. Pide que la IA primero te haga preguntas antes de darte la respuesta. Esto es clave. Puedes escribir literalmente, antes de darme el plan, hazme las preguntas que necesites para entender mejor mi situación. Esto convierte una conversación de un solo mensaje en algo mucho más parecido a hablar con un asesor personal. Paso 3. Guarda ese contexto en un documento aparte. Así la próxima vez que necesites ayuda de la IA para algo relacionado, simplemente copias y pegas ese contexto al inicio de la conversación. Y ya tienes una respuesta personalizada desde el primer mensaje. ¿Por qué funciona esto? Porque los modelos de lenguaje trabajan prediciendo la mejor respuesta posible basándose en el texto que reciben. Cuantos más detalles reales tengas sobre ti, menos tiene que adivinar, y más precisa y útil va a ser su respuesta. Es la diferencia entre preguntarle a un desconocido en la calle y preguntarle a alguien que ya conoce tu historia. El segundo truco es el que más tiempo le ahorra a la gente, y curiosamente, casi nadie lo usa porque suena demasiado técnico. Pero te prometo que no lo es. La mayoría de las personas
usan la IA para una tarea a la vez. Escriben, esperan la respuesta, copian, hacen otra pregunta, esperan de nuevo. Eso funciona, pero es lento. El truco está en encadenar tareas en un solo flujo, para que la IA haga varios pasos seguidos sin que tú tengas que estar ahí supervisando cada uno. Te doy un ejemplo real. Imagina que tienes que preparar contenido para redes sociales de tu negocio. El proceso normal sería pensar el tema, escribir el texto, adaptarlo a cada red social y después pensar en una imagen. Eso puede llevarte fácilmente 1 hora. Con la cadena de tareas, en lugar de hacerlo por partes, le das a la IA una sola instrucción que contiene todos los pasos. Quiero que generes 3 ideas de contenido sobre tu tema. Elijas la mejor, escribas un texto para Instagram, otro más corto para Twitter, y al final me des una descripción de la imagen ideal para acompañar la publicación. Con ese solo mensaje, obtienes en segundos lo que antes te tomaba 1 hora completa. Y lo mejor es que puedes guardar esa instrucción como una plantilla, para repetirla cada semana cambiando solamente el tema. Este mismo truco aplica para prácticamente cualquier área. Si eres estudiante, puedes encadenar resume este tema, hazme 5 preguntas de práctica y después explícame las respuestas correctas paso a paso. Si trabajas en atención al cliente, puedes encadenar analiza esta queja, dime el tono adecuado para responder y redacta una respuesta profesional. ¿Por qué funciona? Porque cada instrucción adicional que agregas actúa como una guía para el siguiente paso. La IA no pierde el hilo de lo que estás construyendo, porque todo está en el mismo mensaje. Es como darle un mapa completo del camino, en lugar de indicaciones sueltas una por una. Este truco es probablemente mi favorito, porque resuelve el problema número 1 que tiene la gente con la IA. Recibir respuestas que suenan bien, pero que en el fondo son mediocres o genéricas. La mayoría de las personas aceptan la primera respuesta que reciben. La leen, parece correcta y la usan tal cual. Pero aquí está el problema. La primera respuesta casi nunca es la mejor versión posible. El método del crítico interno consiste en pedirle a la misma IA que revise y critique su propia respuesta, como si fuera otra persona, evaluándola con ojo exigente. Así se hace, paso a paso. Paso 1. Pides la tarea normalmente. Por ejemplo, escríbeme una descripción para vender este producto. Paso 2. Una vez que recibas la respuesta, le escribes algo como, ahora actúa como un experto en marketing muy exigente y crítico. Revisa lo que acabas de escribir y dime, con honestidad, qué fallas tiene, qué suena genérico y qué se podría mejorar. Paso 3. Le pides que reescriba la versión final tomando en cuenta esa crítica. Esto puede sonar simple, pero el resultado es sorprendente. Cuando le pides a la IA que sea su propio crítico, deja de conformarse con la respuesta obvia y empieza a pulir detalles que en la primera pasada ni siquiera consideró. Frases repetitivas, argumentos débiles, falta de un gancho inicial, tono poco natural. Puedes usar este método para casi todo. Un correo importante, un mensaje para un cliente difícil, un ensayo, una propuesta de trabajo. La regla es siempre la misma. Primera versión, crítica honesta, segunda versión mejorada. ¿Por qué funciona? Porque estás obligando al modelo a salir del modo automático, en el que simplemente completa la tarea, y lo llevas a un modo de revisión, donde analiza su propio trabajo con otros criterios. Es literalmente la diferencia entre la primera entrega de un trabajo y la versión corregida después de una revisión profesional. El truco número 4 es el que más impresiona a la gente cuando lo prueba por primera vez, porque cambia por completo la calidad de las respuestas. Todos sabemos que podemos pedirle a la IA que actúe como cierto experto. Actúa como abogado, actúa como nutricionista, actúa como diseñador. Eso ya lo conoce casi todo el mundo. Pero lo que casi nadie hace es combinar varios roles expertos en una sola conversación para resolver un problema desde distintos ángulos, como si tuvieras una mesa de especialistas trabajando juntos para ti. Te doy un ejemplo real.
Supongamos que quieres lanzar un producto digital, un curso online. En lugar de solo preguntar cómo lanzo un curso online, puedes construir algo así. Quiero que analices esta idea de negocio desde 3 perspectivas distintas. Primero, como un experto en marketing digital, dime qué estrategia de lanzamiento recomendarías. Segundo, como un experto en finanzas, dime qué riesgos y costos debería considerar. Tercero, como alguien que ya ha comprado cursos online, dime honestamente qué te haría dudar antes de comprar este curso. Con esa sola instrucción, obtienes 3 puntos de vista distintos, que normalmente tendrías que buscar por separado, preguntando a distintas personas o investigando en varias fuentes. Y lo más valioso, cada rol detecta cosas que los otros no ven. El experto en marketing no va a pensar en los riesgos financieros. El comprador escéptico no va a pensar en la estrategia de contenido. Al combinarlos, obtienes una visión mucho más completa y realista. Este truco es especialmente poderoso para tomar decisiones importantes. Elegir una carrera, evaluar una inversión, decidir si aceptas un trabajo nuevo o incluso planear un cambio de vida grande. Le puedes pedir que actúe como tu yo dentro de 5 años, como un mentor que ya vivió esa situación, o como alguien completamente opuesto a tu forma de pensar, para que te dé una perspectiva que normalmente no considerarías tú solo. ¿Por qué funciona? Porque estás forzando al modelo a salir de una sola línea de pensamiento y a explorar el problema como lo haría un equipo real, con distintas especialidades y sesgos. Es la diferencia entre preguntarle a una sola persona y reunir una mesa redonda de expertos para tu propio problema. El último truco es el que menos se conoce, pero es el que más tiempo te ahorra a largo plazo, sobre todo si usas la IA todos los días para trabajar o estudiar. El problema es que muchas conversaciones con IA empiezan desde cero cada vez. Tienes que volver a explicar quién eres, qué necesitas, cuál es tu estilo, cuáles son tus proyectos. Eso es una pérdida enorme de tiempo si lo piensas bien, porque estás repitiendo información una y otra vez. La solución es crear lo que yo llamo tu memoria externa. Un documento simple. Puede ser en notas de tu teléfono, en un archivo de texto o en cualquier procesador de textos, donde guardas de forma organizada quién eres y a qué te dedicas. ¿Cuáles son tus proyectos actuales? ¿Cuál es tu tono de comunicación preferido? ¿Qué errores no quieres que se repitan? Y ejemplos de trabajos anteriores que te gustaron como referencia. Cada vez que empieces una conversación importante con la IA, copias ese documento al inicio del mensaje, antes de tu pregunta. Así, en lugar de empezar de cero, la IA arranca ya conociendo tu contexto completo, tal como lo haría un asistente que lleva meses trabajando contigo. Puedes tener distintas versiones de esta memoria según el área. Una para tu trabajo, otra para tus estudios, otra para un proyecto personal. Y lo mejor es que puedes ir actualizándola con el tiempo, agregando lo que vas aprendiendo sobre qué funciona y qué no. Porque le estás dando a la inteligencia artificial algo que normalmente no tiene: continuidad. En lugar de tratarte como un desconocido en cada conversación, la tratas casi como si tuviera memoria de largo plazo sobre ti, aunque técnicamente no la tenga. Ese pequeño hábito de guardar y reutilizar contexto es probablemente el que marca la mayor diferencia entre alguien que usa la IA de forma superficial y alguien que la usa como una herramienta de verdad poderosa. Antes de cerrar, quiero darte 3 consejos rápidos que van a potenciar todo lo que acabamos de ver. Primero, no le tengas miedo a corregir a la IA en medio de la conversación. Si algo no te convence, dile exactamente qué no te gusta y pídele que lo ajuste. Entre más específico seas en tu corrección, mejor va a ser el resultado siguiente. Segundo, usa la IA para tareas de decisión, no solo de creación. La mayoría piensa en la IA solo para escribir textos o generar imágenes, pero es igual de poderosa para ayudarte a organizar prioridades, decidir en qué orden hacer tus tareas o detectar en qué estás perdiendo más tiempo durante tu semana.
Tercero, combina estos 5 trucos entre sí. El clon de contexto funciona todavía mejor si además usas tu memoria externa. La cadena de tareas es más potente si al final le agregas el método del crítico interno. No los veas como técnicas separadas, sino como piezas que puedes combinar según lo que necesites en cada momento. Y ahora, como te prometí al principio, aquí viene el desafío. Quiero que durante los próximos 7 días apliques uno de estos trucos por día, en orden. Día 1. Crea tu documento de contexto personal y úsalo en al menos una conversación importante. Día 2. Identifica una tarea que normalmente haces en varios pasos y conviértela en una cadena de instrucciones en un solo mensaje. Día 3. Aplica el método del crítico interno en algo que tengas que entregar o enviar esa semana. Día 4. Usa la técnica de roles expertos combinados para una decisión real que tengas pendiente. Día 5. Empieza a construir tu memoria externa inteligente, aunque sea con lo básico. Día 6. Combina al menos 2 de estos trucos en una sola tarea. Día 7. Revisa cuánto tiempo crees que ahorraste esa semana comparado con tu forma habitual de trabajar, y anótalo. Vas a sorprenderte con el resultado. Si haces este desafío en serio, y no solo lo escuchas y lo dejas pasar, te aseguro que vas a notar la diferencia. Y si quieres, cuéntame en los comentarios cómo te fue, qué truco te sorprendió más o cuál te costó más aplicar. Me encanta leer esas historias reales. Y con esto llegamos al final del video de hoy. Repasemos rápido. Vimos el clon de contexto, la cadena de tareas automáticas, el método del crítico interno, los roles expertos combinados y la memoria externa inteligente. 5 trucos simples, pero que aplicados en conjunto pueden literalmente duplicar tu productividad usando la misma cantidad de horas que ya tienes. Si este video te sirvió, el like es gratis, y créeme que ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que también están intentando trabajar mejor, no solo más horas. Si todavía no estás suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo, porque cada semana traigo trucos como estos, probados de verdad, sin relleno y sin vueltas. Y déjame en los comentarios cuál de estos 5 trucos vas a probar primero. De verdad quiero saberlo, y voy a estar respondiendo los comentarios de este video. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la diferencia no la hace la